Pues vamos a entrar a la palabra de esta mañana. Yo estoy expectante de que Dios nos pueda hablar y quiero que inclines tu rostro y que ores por tu servidor en esta mañana. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por lo que tú nos vas a hablar a través de tu palabra, Señor. Yo bendigo la vida de cada corazón que está aquí receptivo, preparado para recibir lo que tú tienes para nosotros. Bendigo la vida de cada uno de tus hijos. Señor, te pongo mi vida delante de ti, que pueda dar palabra que brote de tu corazón, Señor, al corazón de cada uno de tus hijos. Que es una palabra de vida, una palabra de transformación y una palabra que nos anime a aplicar tu palabra, Señor. Yo la bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, este tema que yo voy a tocar esta mañana, sé que algunos de ustedes nunca lo han escuchado. Es un tema complejo, es un tema a veces controversial, pero yo lo he podido ver a través de los años, que es un tema donde Dios nos da la oportunidad de ser bendecidos. Y sabes algo, yo no muchas veces, y si usted lo ve a través del año, yo no hablo mucho de finanzas, en realidad, pero también he entendido que como pastor yo tengo una responsabilidad de transmitir la verdad de Dios y que usted y yo podamos ser buenos mayordomos, que tengamos una buena mayordomía, y lo voy a decir de esta manera, saludable en cuanto a las finanzas. Y ¿sabe algo? Esta área de las finanzas a veces a muchos pastores como que se intimidan. A mí no me da miedo hablar de esto y el problema no es esto. El problema es que tal vez usted diga, sí, el problema es cómo se usa. Pero ¿sabe algo? Dios nos ha dado, y a través de los años, y yo por esta fecha tomo un domingo para compartir de esto. Y voy a hablar en esta mañana sobre las primicias. Vuelvo a repetir, hay algunos de los que están aquí que tal vez, o los que están en transmisión, que nunca han oído esto. Y ojalá usted pueda estar abierto a esto que Dios nos quiere hablar. El tema de esta mañana yo le he puesto honrando a Dios con nuestras primicias. Ahorita voy a estar explicando lo que significa el término primicias, pero si yo le pudiera decir, las primicias es un acto de fe, es un acto de sumisión y es un acto de confianza que hacemos ante Dios. Y yo he podido, y creo que va a estar de acuerdo conmigo, escúcheme bien, en el reino de los cielos solamente podemos vivir de una u otra manera. O vivimos en bendición cuando obedecemos la palabra de Dios, o vivimos en maldición cuando la desobedecemos. O vivimos en abundancia o vivimos en escasez. O somos inteligentes o somos necios. O tenemos vida o tenemos muerte. O vivimos en salud o vivimos en enfermedad. No hay puntos medios. ¿Cuántos están de acuerdo con ello? Entonces, escúcheme bien, la Biblia habla más o menos como 500 versículos sobre la oración, 500 versículos sobre la fe, pero la Biblia habla más de 2000 versículos sobre el dinero y las posesiones. De las 38 parábolas que usted ve que Jesús narró, 16 parábolas fueron acerca del dinero
y de las posesiones. Ahora, ¿por qué hablar del dinero o por qué nos duele tanto el dinero? Porque Dios sabe que ahí a veces está nuestro corazón. El dinero revela lo que hay realmente, el motivo del corazón, demuestra tu prioridad, demuestra tu lealtad y revela los motivos de cada uno de nosotros. Y sabes algo, cuando vamos a ver en esta mañana un consejo de uno de los hombres, no tan solamente más sabios, más ricos, que le estaba dando a su hijo en la carne. Y este es el rey Salomón. El rey Salomón, y vamos a estar mirando a través de la palabra de Dios Proverbios capítulo 3. Solamente me voy a enfocar en un verso, pero quiero decirle lo que Salomón le está diciendo a su hijo. ¿Cuántos de aquí somos padres? Y yo creo, escúcheme bien, si usted considera a su servidor como su pastor, como su padre espiritual, yo quiero que usted tome esta enseñanza que viene a través de la palabra de Dios. Y una de las cosas que Salomón está dictaminando y está diciendo aquí en Proverbios, entre tantas cosas, le está diciendo aquí a su hijo: no olvides mis enseñanzas, nunca se aparten de ti la misericordia, la verdad. Confía en el Señor de todo corazón, reconócelo en todos tus caminos, no seas sabio en tu propia opinión. Y donde voy a estar enfocando este tema es en el verso 9, Proverbios 3:9, donde dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias. ¿De qué? Todo en el hebreo significa todo. Todo significa en el inglés o en inglés todo. Y dice ahí con todos los frutos. Y quiero enfatizar en este versículo estas tres palabras: honra al Señor. Y luego dice con los bienes. Con los bienes. Usted recordará Lucas capítulo 15, hablando de los bienes, présteme atención. ¿Se acuerda cuando el hijo pródigo le dice a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde? ¿Se acuerda? Esa palabra bienes significa literalmente, es todo aquello en lo que tú has invertido, en lo que has sudado, en aquel esfuerzo, en aquel tiempo, en aquel dinero que has invertido para tener un bien, como puede ser una casa, puede ser un terreno, puede ser un auto. Es todo aquello. Entonces, cuando el hijo pródigo le está diciendo a su padre: dame la parte de los bienes, papá, quiero que me des aquello en lo que tú has sudado, en aquello que tú has invertido por años, que me corresponde. Ahora, cuando dice aquí: honra al Señor con tus bienes, escúchame bien, la honra es respetar, es estimar, es valorar. Y hablando de darle a Dios, todos recordamos la ofrenda que le dio Caín a Dios. Génesis capítulo 4. Y hay una frase donde dice: andando el tiempo. Esa frase significa que después de todo lo que él gastó, después de todo lo que él invirtió en diferentes cosas, de las obras le dio a Dios. Pero Abel, ¿qué dice? Que le dio el becerro más chapeado, más gordo, y fue una ofrenda agradable a Dios. Honrar es la puerta que trae bendición a tu vida y a mi vida. La honra, escúchame bien, siempre irá acompañada de sacrificio. En los 10 mandamientos dice ahí: honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tengas larga vida y te vaya bien en la vida.
Muchos de nosotros tal vez no tuvimos un buen padre, a un padre o unos padres que fueran dignos de honra, pero es un mandato. No porque los padres se hayan portado bien, los tenemos que honrar, o hayan sido malos padres. Dice la Biblia, honra. Entonces la honra siempre va acompañada de sacrificio. Cuando Dios nos manda que honremos a nuestros padres, no importa si son buenos o malos. Ahora, aquí está diciendo, honra al Señor. Dios es un Dios bueno y Dios nos está mandando que le honremos. Cuando tú y yo honramos a Dios, estamos ordenando nuestras vidas, estamos en sincronía con lo que Dios anhela. Cuando tú y yo honramos a las autoridades, cuando honramos a nuestro jefe, cuando honramos al gobierno, cuando honramos a los padres, estamos en sincronía con Dios. Y algo que yo te quiero decir, escúchame bien, siempre la familiaridad trae deshonra. Tú recordarás en Marcos capítulo 6, cuando Jesús estuvo en Nazaret, que no hizo absolutamente ni un solo milagro. ¿Por qué? Porque como era familiar a ellos, porque dijeron, es que Jesús es el carpintero, es el hijo de José, y lo deshonraron exactamente. Honrar, escucha esto, honrar es rendir todo lo que tengo, todo lo que amo, todo lo que hago y todo lo que soy. Honrar es rendir todo lo que tengo, todo lo que amo, todo lo que hago, todo lo que soy. Entonces, Dios está diciendo en este versículo 9, honra al Señor con tus bienes, con lo que te ha costado trabajo, porque al final del día todo es de Dios. Y luego dice ahí, y con las primicias de todos tus frutos. ¿Qué son las primicias? En el Antiguo Testamento representaban los primeros frutos que se recogían, que recogían las familias al cosechar. Era el día donde se recogía todos los frutos y era lo mejor y era entregado a Dios. Ahora, en el día de hoy, esos primeros frutos en nosotros, trasladándolo a nosotros, son los primeros frutos de nuestro trabajo. Son los primeros ingresos, son las primeras comisiones, el primer bono. Y aquí tú determinas, y lo voy a explicar más. Fíjate, esta palabra primicia tiene muchos significados. Viene de la palabra hebrea reshit y significa, primicia significa el primer fruto de la tierra. O sea, lo primero que la tierra ha producido es para Dios. Es el principio de algo, es el inicio de algo. Primicia significa el primer producto de un trabajo. En otras palabras, es la primera producción que Dios te da cuando tú has trabajado arduamente. Esta me encantó. Primicia significa lo primero y lo mejor. ¿A cuánto les gusta que le den el mejor lugar? ¿A cuánto les gusta que les den la mejor comida, el mejor asiento? ¿Verdad que todos anhelamos y queremos? La primicia es lo primero y lo mejor. Y esta fue la que más me gustó, este significado, y lo voy a explicar. Primicia significa una promesa por venir. Fíjate bien lo que te voy a decir. Primicia viene de la misma raíz de primogénito.
Primicia es una promesa por venir. Te lo voy a explicar con un matrimonio. Un matrimonio que está recién casado, un matrimonio que se embarazan y viene ¿qué? Ese primer hijo. Y es una promesa que está viniendo, que se está gestando, que está creciendo. Escucha esto. Cuando yo doy mi primicia, estoy gestando y estoy acelerando el cumplimiento de una promesa que se hará realidad. Escucha esto, por favor. En el mundo natural, cuando una pareja gestan ese bebé, van a ser un primogénito. Pero también cuando tú y yo le damos a Dios nuestra primicia, se está gestando, se está acelerando, se está formando el cumplimiento de una promesa que se va a hacer realidad. Esto está poderoso. Y ojalá, escucha, y no tan solamente en el ámbito financiero, económico, sino en todas las áreas. Y ahorita lo vas a entender más adelante. ¿Por qué le damos a Dios lo primero y lo mejor? Porque cuando tú y yo lo hacemos, le estamos diciendo: Señor, mi confianza está en ti. Y sé que cuando yo te honro con mis primicias, tú te encargarás de hacer la parte que a ti te corresponde. No voy a hablar del diezmo, pero muchos saben esto. El diezmo, cuando tú y yo damos el diezmo, ese 10% protege el 90% de tu salario. Escucha, la primicia tiene el poder de redimir, de multiplicar todos los ingresos de todo el año. Honra al Señor con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Y mira, escucha, aquí viene el beneficio y aquí viene el entonces. Fíjate, el entonces, la consecuencia de honrar a Dios con los bienes, con las primicias. Entonces, escucha, la primer parte nos corresponde a nosotros. Yo siempre lo he dicho, Dios siempre trabaja de una manera recíproca. Tú haces tu parte, Él hace la suya. Es más fácil que fallemos nosotros, Dios nunca va a fallar. Entonces dice en el verso 10, entonces tus graneros se llenarán con abundancia. ¿Con qué? Con abundancia. Tus lagares rebosarán de mosto. Ese entonces es el beneficio de tú honrar a Dios con las primicias. ¿Me está siguiendo? Y yo no sé si usted sepa esto, escúcheme bien. El mosto es el vino que se hace, escuche, el mosto es el jugo de uva que empieza a gotear mucho antes de que lo empiecen a pisar en los lagares. Son las gotas naturales que están saliendo y ahí sale. Y dice aquí, fíjate, que tus lagares rebosarán de mosto. O sea, va a haber tanta abundancia de uvas que no va a haber necesidad de pisarlas de tanta presión que van a ejercer esas uvas y va a salir ese mosto. Amén. Ahora, eso nada más fue la introducción. Vamos a entrar cuáles son las 3 razones, que hay muchas, pero solamente me quiero enfocar
tres razones por la cual tú y yo le damos a Dios nuestras primicias. Número uno, por agradecimiento. Y quiero que lo veas en la palabra de Dios. Quiero que tú y yo lo podamos ver. Dice ahí en Deuteronomio capítulo 26, verso 1: cuando hayas entrado en la tierra que el Señor Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites. Me detengo aquí, escúcheme bien. Yo cuando estaba leyendo este versículo, dice ahí el Señor: hijo, cuando tú hayas entrado en esa tierra que yo te prometí, vas a hacer algo. Y ahorita lo va a ver el siguiente versículo, que no me lo pongan todavía. Viene un entonces. Pero escúchame bien, algo que Dios ponía en mi corazón, esto: cuando tú hayas entrado en la tierra, hay tres lugares donde tú y yo podemos estar habitando. Podemos estar habitando en Egipto, podemos estar habitando en el desierto, o podemos estar en la tierra prometida. Pregúntale al vecino que tienes a tu lado, ¿en qué lugar estás ubicado? ¿Cuántos están en la tierra prometida? A ver, ¿cuántos? Entonces esto es para ti. Si tú estás en el desierto y estás en Egipto, esto bríncatelo. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor Dios te da por herencia, tomes posesión de ella y habites. Fíjense, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que el Señor Dios te da, y las pondrás en una canasta. En otras palabras, Dios está diciendo: hijo, yo te he dado una tierra prometida. Yo cumplí mi palabra. Todos los que estamos aquí salimos de Egipto, salimos de la esclavitud del pecado. Y ahora podemos vivir en esa tierra prometida, en esa tierra de plenitud, ¿sí o no? Bueno, ahora Dios nos está diciendo: entonces ahora tú tomarás las primicias de todos los frutos. Y aquí hay algo, escúchame bien, que ojalá no te suceda a ti ni a mí. Verso 29 de Éxodo 22: no retendrás las primicias de tu cosecha ni de tu lagar. No retendrás. No las guardes. ¿Cuántas veces le decimos a Dios, y lo hacemos tal vez con el diezmo? Espero que no lo hagas. Pero hay algunos cristianos que le dosifican a Dios el diezmo. Se lo dan en abonos. ¿Y sabes lo que hace Dios? Dios te da la bendición en abonos. ¿Están aquí? No retendrás las primicias. ¿Cuántos de aquí están agradecidos con Dios? ¿Cuántos Dios en este año Dios bendijo sus vidas? Dice Éxodo 23, 19: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás. ¿A dónde? A la casa del Señor tu Dios. Ahora escúchame, ¿por qué Dios hace énfasis de los primeros frutos que sean para Él? Porque yo estoy seguro que Dios está pidiendo el primer lugar en nuestras vidas. Cuando tú y yo damos esas primicias al Señor, estamos reconociendo que Él es la fuente de bendición. Cuando yo traigo la primicia a la casa de Dios, estoy haciendo un acto no tan solamente de obediencia, no tan solamente de honra. Estoy creyendo que esos primeros frutos que yo le traigo al Señor van a ser de bendición para bendecir todo el año restante. Hablando de primicias, hablando de primogénitos, ¿cuántos de aquí recordamos la historia de Samuel, de Ana? Primera de Samuel capítulo 1,
dice la Biblia que Ana estaba en el templo y le dijo: Señor, si tú me das un hijo, lo voy a entregar a ti, te lo voy a consagrar. ¿Y qué hizo Ana? Nada más lo destetó, lo mandó al templo. ¿Y qué Dios le regresó? 5 hijos más. Y vino a ser el hombre, uno de los profetas más tremendos del Antiguo Testamento. Abraham, Génesis 22, ¿qué Dios le pidió a Abraham? Dame a tu hijo, sacrifícalo en el monte Moriah. ¿Qué Dios le regresó? Haré de ti una multitud. Nunca le vamos a poder ganar más a Dios. Tú le das un peso, Él te da 100. Tú le das esto, o sea, en todas las áreas, no tan solamente lo económico. En todas las áreas. Hace unos domingos atrás hablábamos de Nehemías. ¿Y sabes algo? Nehemías nos narra cuando dice la Biblia que Esdras, el escritor Esdras, se puso en el monte y empezó a relatar de dónde Dios los había sacado de ese Egipto. Y dice que fue tan impactante, no sé si se acuerdan, fue tan impactante que el pueblo empezó a llorar de la palabra que se estaba leyendo. Y dice la Biblia que ellos hicieron un pacto por escrito, firmaron ahí puño y letra de que iban a servir a Dios. Pero ¿sabes algo? Ellos hicieron también un pacto. Dice Nehemías 10:35, además nos comprometimos a llevar cada año al templo del Señor las primicias del campo y de todo árbol frutal. ¿Sabes algo? Si tú y yo estamos agradecidos con el Señor, creo que no tendremos problema en esto. Segunda razón por la cual entregamos nuestras primicias a Dios: para que la bendición sea sobre nuestra casa. Escucha, y es un paralelismo también con el diezmo. Escucha, ¿cuántas veces tú y yo diezmamos y en este caso damos nuestra primicia y viene bendición a la vida de nuestro matrimonio? Viene bendición al negocio de tu esposo, viene bendición y Dios te provee de un trabajo, Dios te da un bono, Dios te quita la cuenta que tenías del Infonavit y te quita cuentas del banco, ya no debes nada. O sea, ¿cuántos testimonios hemos visto? Y yo me acordaba de esto, de la bendición de Dios viene a tu casa. Yo me acuerdo cuando mi hija Maraí iba a entrar a la Universidad del Teletón. Estaba bien complicado, de verdad, entrar a la carrera. De hecho, no sé si estoy mal, pero creo que eran como 20 alumnos nada más que entraron a esa carrera y se graduaron solamente 6. Y Dios abrió la puerta. Y sabes algo, yo quiero que tú reconozcas cada bendición que Dios ha traído a la vida de tus hijos. Cada bendición de, tal vez Dios te ha librado de algún accidente, te ha librado de algún robo, te ha librado de, miren, de verdad, y no es jactancia, pero en la cerrada donde vivimos, creo que somos la única casa donde no se han metido a robar. Entonces, ¿sabes algo? La bendición de Dios viene sobre nuestra casa. Ahora, ¿dónde dice eso, pastor? Está hablando aquí a los sacerdotes y lo dice en Ezequiel capítulo 44, verso 30. Dice, también recibirán lo mejor de todas las primicias, de todas las ofrendas que ustedes presenten. Dice, les darás a los sacerdotes para su pan lo mejor de las masas. ¿Y qué dice al final? Y yo lo pondría aquí como un entonces. Así mi bendición
reposará sobre los hogares de ustedes. Y me encanta cómo dice ahí, va a reposar. No va a ser un visitante más. Va a ser algo que va a estar permanentemente en tu casa. ¿Quieres que la bendición pase de vez en cuando? ¿O quieres que la bendición sea algo parte de tu familia, algo parte de tu matrimonio, de tu casa? Mire, hasta nuestras mascotas son bendecidas. Amén. No dice ahí que la bendición va a venir de vez en cuando, que te va a visitar. No, dice que la bendición se va a quedar. Pero ¿sabes algo? Y aquí es una cuestión de disciplina, al igual que el diezmo. Primero es lo primero. Cuando tú y yo le damos a Dios lo primero, Él se encargará de bendecir el resto. Y cuando tú y yo estamos haciendo eso, le estamos diciendo a Dios, tú eres un Dios soberano, tú eres un Dios que en ti está puesta mi esperanza, tú eres un Dios que vas a prosperar mi productividad de este año. A mí me encanta, y ya lo vamos a empezar en enero, ¿verdad? Otra vez con el Génesis. Me encanta cómo Dios, todo lo que hizo, de toda semilla, de todo animal, lo hizo para producir, para multiplicar. Tú y yo tenemos en el ADN esa esencia de ser productivos. Amén. ¿Cuántos están recibiendo? Mire, esto es como las inyecciones. Si no te la pones, vas a seguir con... Pues ya termine, pastor, porque esto está... No, apenas voy a la mitad. Dile a tu vecino, flojito y cooperando. Este versículo es uno de mis versículos favoritos en cuanto a esto de las primicias. Éxodo capítulo 13 nos habla ese lado de la gratitud a Dios, pero también nos habla de la bendición que Dios quiere derramar sobre las familias de Israel de una manera práctica. Escúcheme bien, de una manera práctica, pero de una manera generacional. Algo que teníamos o que tenemos que enseñar a nuestros hijos también. Fíjese lo que dice Éxodo 13:2. Dios le está diciendo a través de Moisés al pueblo: dedícame a todos los primeros hijos, los primogénitos, varones del pueblo de todo Israel, todo primer nacido, ya sea de los seres humanos como de los animales. ¿A quién le pertenece? A Dios. Tu primogénito, mi primogénita le pertenece a Dios. Aunque no digan amén. Cada vez que nacía el primer becerrito, cada vez que nacía el primer borrego, ¿de quién era? De Dios. Cada vez que nacía el primer hijo de un matrimonio, era del Señor. Grábate eso, es del Señor. Ahora, aquí viene lo interesante, escúchame bien. Verso 14. Y cuando mañana te pregunte tu hijo: papá, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué entregamos el primer borreguito? ¿Por qué entregamos o por qué entregas el primogénito? ¿Por qué me entregas a mí como primer hijo? A Dios. Aquí viene otro entonces. Les dirás: el Señor Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y yo lo he dicho en alguna ocasión, y yo me imagino, escúchame bien,
Cada vez que este padre de familia entregaba ese animalito a Dios, cada vez que consagraba ese primogénito de sus hijos, y los demás miembros de la familia veían esto, por eso dice: y cuando tu hijo te pregunte, papá, ¿por qué hacemos esto? Tú le vas a decir: con mano fuerte Dios me sacó de Egipto. Escúchame, para mí se me imagina así, el hijo sentado en su regazo, sentado ahí en sus piernas, y el hijo preguntando: papá, ¿por qué estamos haciendo esto? Y el padre diciendo: qué bueno que lo preguntas, ¿sabes por qué lo hacemos? Y yo creo que el papá se quitaba, ¿verdad? La túnica, se quitaba la camisa y le enseñaba las marcas. Mira, hijo, ¿ves estas marcas que tengo aquí? Era porque vivíamos en Egipto, es porque éramos esclavos. Y ahora el entregar el primogénito de los animales, de los hijos, es una manera de agradecerle a Dios. Y es algo que tú vas a hacer por generaciones. Y ya te estoy dando otra razón. El entregar las primicias es una manera de decirle: Señor, gracias a ti, Señor, salí de Egipto. Salí de Egipto. Amén. Tercera razón. La primera es por agradecimiento. La segunda, por la bendición de Dios caiga sobre nuestra casa. Y esta es la más tremenda, porque Dios nos dio el ejemplo. ¿Cómo, pastor? El versículo más conocido que tú y yo hemos leído, que conlleva el corazón y el amor de Dios sobre la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ¿a quién? A su unigénito, a su primogénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate, escúchame bien, yo nunca lo había visto así, pero cuando yo veo aquí, Dios es un Dios de inversiones. Es un Dios que le gusta arriesgar. ¿Qué hizo? Dio a su hijo. A Jesús le costó la vida, al Padre le costó la vida de su hijo. Pero ¿con qué fin le entregó? Para salvar al resto del mundo. La primicia de Dios es la realidad de lo que tú y yo estamos viviendo el día de hoy. La primicia de Dios. ¿Sabes algo? Dice ahí: porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor fue lo que movió a Dios a dar su primicia. El amor de ti y de mí es lo que nos tiene que mover. El amor de Dios siempre espera un fruto de esa primicia, y también tú y yo lo podemos esperar. Ahora, cuando Dios nos da el ejemplo, Dios nunca pide a su pueblo que den algo que Él no ha dado antes. Él pone el ejemplo, Él va por delante. Dios dio la primicia de su unigénito, de ese hijo que se hizo carne, que vivió entre nosotros. ¿Para qué dio a su hijo? Para que todo aquel que crea no se pierda, tenga vida eterna. Fíjate bien, la eternidad es afectada por una primicia. Wow. O la primicia afecta la eternidad. Y escúchame bien, y lo voy a enlazar esto, escucha. Y yo sé que algunos ya lo saben, pero ¿sabes algo? Dios está no tan solamente esperando nuestras primicias, hablando económicamente, Él está esperando también primicias de almas. Primicias de almas.
¿Por qué? Porque si el Señor dio a su primogénito, a su unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Ahora, tú y yo hemos recibido la salvación y ahora lo tenemos que vertir en aquellos que no conocen de Cristo. Escucha, el sacrificio de la primicia de Dios que fue hecha por Jesucristo. Ahora nos toca a nosotros entregarle una primicia de almas a Dios a través de ¿qué? Del Evangelio. Escucha, la persona que un día te habló a ti de Cristo, que me habló a mí de Cristo, tú eres la primicia de esa persona. Y esa persona, yo creo que en el cielo va a tener un bono. No es que sea por obras, no. Pero yo te lo voy a demostrar, escúchame. Y hablando de la salvación y hablando del Evangelio, fíjate lo que dice Santiago 1:18. Por su propia voluntad, ¿voluntad de quién? De Dios. Él nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad. ¿Te acuerdas cuando alguien te habló de la palabra de Dios? ¿Te acuerdas cuando las primeras veces que leíste la palabra del Señor tocó tu corazón, lloraste, se abrió tu entendimiento? Fue esa palabra de verdad. Él te hizo y me hizo nacer por medio de la palabra de verdad. Y dice ahí, ¿para qué? Para que fuéramos como primicias de sus criaturas. De toda la creación, tú y yo somos lo más importante para Dios. Somos la primicia de Dios. ¿No te da gusto? Que el elefante no está por encima de ti, ni el burro, ni la ballena, ni no. Tú y yo somos la primicia. Dice ahí, de toda la creación, de todas las criaturas. Amén. Dile a tu vecino, tenemos que entregarle una primicia de almas a Dios. ¿Dónde dice eso, pastor? 1 Corintios 16:15. Hermanos, ya saben que la familia de Estéfanas es las primicias ¿de quién? ¿Cuántos acayas hay aquí? ¿Lo está viendo conmigo? La familia de Estéfanas es la primera, el primer fruto. Son los primeros que ganó ¿quién? Acaya. Y que ellos se han dedicado al servicio ¿de qué? De los santos. ¿Sabes qué Dios ponía en mi corazón? ¿Cuál será las primicias humanas que yo lleve al cielo? ¿Cuáles van a ser las primicias que en el día, cuando estemos en el cielo, en el día del juicio, se acerque fulanito, se acerque sultanito y te diga, oye, gracias por haberme compartido, por eso estoy aquí, por ti? Pero imagínate que estés en el cielo y que nadie se acerque. Ninguna primicia mandaste al cielo. Amén. Vamos a lo práctico. Ya entendimos que son los primeros frutos del año, ¿no? Escúchame bien. Este versículo, si me lo pueden poner, Proverbios 21:5, me habla de planificar. Y tal vez ahorita este mensaje para muchos está llegando un poco tarde, porque ya nada más estamos a un mes de terminar el año, ¿no? En enero ya, pero escúchame bien. Y yo voy a ser muy transparente contigo de cómo yo le hago para dar mis primicias. Escúchame bien. Dice este versículo de Proverbios 21:5:
Los planes bien pensados, pura ganancia. ¿Qué sucede cuando tú planificas unas buenas vacaciones bien planeadas? No te embarcas, no sé, no tomas un crédito, esto. Cuando tú estás echándole al cochinito, ¿verdad? Cuando tú estás pagando un viaje, no sé. Pura ganancia. Los planes bien pensados. Los planes apresurados, puro fracaso. Ahora, escúchame bien. ¿Cómo es en lo práctico lo que tenemos que hacer? Tú determinas los días, los primeros frutos que tú le vas a dar a Dios. Vuelvo a repetir, tal vez algunos es por primera vez que lo están oyendo este mensaje. Y tal vez tú dices, bueno, sí, pastor, si yo le doy, voy a poner un ejemplo, si yo le doy al Señor 3 días al Señor, una semana de mi salario, ¿cómo voy a solventar esos gastos que yo tendría esa semana? ¿Cómo le hacemos nosotros, la familia Enríquez Alarcón? Nosotros cada año ponemos un cochinito. Vero tiene el suyo, yo tengo el mío. Y le vamos metiendo. Por ejemplo, si tú le metes 100 pesos cada semana, ¿cuánto vas a tener al final? 5,200. Entonces tú dices, bueno, esos 5,200 te van a ayudar para solventar 8 o 10 días, no sé. Y entonces cuando tú recibes tu salario, lo depositas íntegro, esa es tu primicia. ¿Qué vas a apartar 50 pesos? Vas a tener al final 2,600. Pero es algo que tú planificaste. Ahora, yo sé que ahorita pues nada más queda un mes, 40 días del año. Lo que sí te digo es que desde que tú empieces a hacer esto, yo en lo personal, cada año incremento mis días en cuanto a salario, hablando de salario, a Dios. Pero que yo lo planifico. Yo le estoy echando ahí. ¿Me está siguiendo? Si usted se viera desde este lugar ahorita, bueno, unos tienen cara de cañón, otros tienen cara de rifle, otros tienen cara de misil. Iglesia, yo les tengo que enseñar esto. Usted no puede decir el día de mañana que su pastor no se lo enseñó. Y ahorita, escúchame bien, vamos a ir a algunos testimonios, porque esto funciona. Esto funciona. Y yo quiero terminar con este pensamiento y le voy a pedir a que vayan pasando Leonel, Martita Martínez y Chelito a este lugar, por favor. Quiero terminar con este pensamiento. Dice ahí, cuando honramos a Dios con nuestras primicias, le estamos reconociendo como la fuente de nuestra provisión. Y Dios no tendrá problema. Diga, no tendrá problema. A Dios no se le acaban los fondos. A Dios no le congelan las cuentas. Y Dios no tendrá problema ¿en qué? En darnos más allá de lo que necesitamos para el nuevo año que iniciamos. Amén. Yo quiero que oremos antes de que pasen. Inclina tu rostro. Que sea Dios quien te dé la convicción. Que sea Dios, si lo que yo te estoy diciendo es palabra de Dios, tómala.
Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta mañana por cada uno de los que estamos en este lugar, los que están en conexión. Señor, ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos a verdaderamente poner por obra tu palabra, Dios. Yo bendigo la vida de cada uno de tus hijos, Señor, y yo sé que tú no tendrás problema en bendecir a tu pueblo siempre y cuando te honremos a ti, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.